Hola futura Zuckerberg, bienvenido a tu curso de programación Android con Kotlin. Con este video iniciaremos tu camino hacia el hermoso mundo de la programación. En este video te explicaré los conceptos de qué es un programa informático, qué es un lenguaje de programación, así como los tipos, etc. Así que empecemos. Ya que vamos a crear programas, debemos saber la definición de un programa. Entonces, ¿qué es un programa? Un programa es una secuencia de instrucciones ordenadas y cada instrucción puede contener datos. ¿Ok? Un programa es una secuencia de instrucciones ordenadas, cada instrucción puede contener datos. Veamos un ejemplo para entender el concepto. Supongamos que queremos preparar una taza de café. Y el programa para preparar una taza de café sería este. ¿Cómo preparar una taza de café? Paso número 1, hervir 150 ml de agua en la tetera. Paso número 2, llenar 30 gramos de café en la cafetera. Paso número 3, cuando el agua hierva, verterla en la cafetera. Paso número 4, cuando termine de filtrar el café, servir en una taza. Paso número 5, disfruta de tu taza de café. ¿Ok? En este ejemplo, observe que cada paso representa una tarea o una acción a realizar. Dicha acción o tarea se le conoce como instrucción. También observe que cada paso puede o no contener datos. Por ejemplo, el paso número 1 contiene el dato 150 mililitros y el paso número 3 no contiene datos. ¿Ok? Por lo tanto, las instrucciones pueden contener datos para llevar a cabo su tarea. Por último, observe que todos los pasos están ordenados. No se puede realizar el paso número 4 sin haberse realizado los pasos anteriores. Del mismo modo, las instrucciones están ordenadas en función del orden a ejecutarse. ¿Ok? Veamos otro ejemplo más relacionado con la programación. Supongamos que queremos resolver la siguiente expresión. Las instrucciones a seguir para obtener el resultado de esta expresión sería lo siguiente. Instrucción número 1. Resolver primero lo que está dentro de los paréntesis. Instrucción número 2. Resolver las operaciones de multiplicación y división. Instrucción número 3. Resolver las operaciones de suma y resta. Instrucción número 4. Imprime o escribe el resultado. ¿Ok? Las instrucciones anteriores conforman el programa para resolver dicha expresión matemática. Pero falta algo para que el programa sea un programa informático. Lo que falta es que dichas instrucciones sean ejecutables por una computadora. Estas instrucciones son entendibles para un ser humano, cualquiera que sepa sumar, restar, multiplicar y además entienda el idioma español puede ejecutar el programa. Sin embargo, la computadora no entiende el idioma español ni tampoco estas instrucciones para que pueda ejecutar el programa. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es usar un lenguaje de programación y convertir estas instrucciones en código de programación, el cual es entendible por la computadora. Entonces, en resumen, un programa informático es una secuencia de instrucciones ordenadas escritas en un lenguaje de programación y que son ejecutadas por la computadora. ¿Ok? Ya entendimos que si queremos que nuestro programa se ejecute por una computadora, debemos escribir las instrucciones usando un lenguaje de programación. Entonces, ¿qué es un lenguaje de programación? Un lenguaje de programación es una forma de comunicación que usan los humanos para entregar instrucciones a las computadoras y que ésta las ejecute. Si queremos que ejecute un programa, tenemos que usar un lenguaje de programación para indicarle las instrucciones a ejecutar. Bien, los lenguajes de programación se clasifican en tres tipos: lenguajes máquina, lenguajes de bajo nivel o ensamblador y por último lenguajes de alto nivel. Los lenguajes máquina.
El lenguaje máquina es el único lenguaje que entiende la computadora y depende de cada máquina. Por lo general, los lenguajes máquina consisten en cadenas de números que finalmente se reducen a bits, a unos y ceros. Por ejemplo, si queremos que realice la computadora la siguiente instrucción, imprimir en pantalla el texto "Hola, soy Marcos", el código en lenguaje máquina sería este. Este código entiende la computadora, por consiguiente lo ejecuta y te muestra en pantalla el texto "Hola, soy Marcos". Todos los programas Word, YouTube, Facebook al final se traducen al lenguaje máquina de tu computadora. Recuerda que el lenguaje máquina es el único lenguaje que entiende la computadora. Debido a que era muy tedioso programar en lenguaje máquina, ya que contaba con muchos números, los programadores notaron que había patrones de código del lenguaje máquina que se usaban frecuentemente. Esos códigos repetitivos y de uso frecuente lo representaron con mnemónicos. Los mnemónicos son palabras en inglés y que tienen una función específica en el código. De esta forma surgen los lenguajes ensambladores. Los lenguajes ensambladores son un conjunto de mnemónicos que representan instrucciones básicas en lenguaje máquina. Supongamos que este patrón de código se usa frecuentemente para obtener algún valor de una variable. Este patrón de código lo podemos representar con el mnemónico get. Y así hacemos con los demás patrones repetitivos. Entonces, la instrucción imprimir en pantalla "Hola, soy Marcos" pasaría de este código máquina a este código del lenguaje ensamblador. Observe que la diferencia entre el lenguaje máquina y el lenguaje ensamblador es que este último es más entendible para los programadores, ya que lleva palabras y no tantos números. Recuerda que la computadora solo entiende su lenguaje máquina y no entiende el lenguaje ensamblador. Por lo tanto, tenemos que traducirlo al lenguaje máquina. Los programas que traducen el código escrito en lenguaje ensamblador a lenguaje máquina se llaman traductores. Estos programas toman el código escrito en lenguaje ensamblador y lo traducen al lenguaje máquina. ¿Para qué? Para que la computadora pueda ejecutarlo. ¿Ok? Recuerda que la computadora solo entiende su lenguaje máquina. A pesar de que el lenguaje ensamblador usa palabras entendibles, todavía sigue siendo muy tedioso. Entonces los programadores decidieron sintetizar lo más posible el lenguaje máquina, dando como resultado los lenguajes de alto nivel. Ahora bien, la instrucción imprimir en pantalla "Hola, soy Marcos" pasaría de este código máquina a solo una línea de código. ¿Ok? Los lenguajes de alto nivel se caracterizan por representar las instrucciones como el pensamiento cognitivo humano y es más entendible para el programador. ¿Ok? Entonces vemos claramente ahí el mensaje "Hola, soy Marcos" dentro del código de programación. Entonces es más entendible. Los lenguajes de alto nivel también necesitan ser traducidos al lenguaje máquina para que puedan ser ejecutados. Existen dos formas de traducir el lenguaje de alto nivel al lenguaje máquina. El primero es mediante el proceso de compilación, los cuales utilizan programas llamados compiladores. El segundo es mediante el proceso de interpretación, los cuales utilizan programas llamados intérpretes. ¿Ok? Hoy en día los lenguajes de programación de alto nivel son los más usados para el desarrollo de software. Cabe resaltar que los lenguajes que usan un intérprete se les conoce como lenguajes interpretados. Aquí tenemos al lenguaje Python, JavaScript, PHP, etc. Y los lenguajes que usan un compilador se les conoce como lenguajes compilados. Aquí tenemos al lenguaje Java, C++, Kotlin, etc.
Cada lenguaje de programación implementa un paradigma de programación. ¿Y qué es un paradigma de programación? Los paradigmas de programación son enfoques o métodos que utilizan para el desarrollo de programas, ¿ok? Que se utiliza para el desarrollo de programas. Existen diferentes paradigmas de programación, es decir, existen diferentes enfoques de cómo desarrollar programas. Algunos paradigmas de programación son programación estructurada, programación orientada a objetos, programación funcional, programación lógica y programación declarativa. Cada lenguaje de programación implementa uno o más paradigmas de programación en su sintaxis. El lenguaje Kotlin implementa 3 paradigmas: la programación estructurada, la programación orientada a objetos y la programación funcional. A lo largo del curso aprenderás estos paradigmas de programación. Ok, eso es todo, futuro Zuckerberg. Te invito a leer el capítulo 0 de mi pequeño libro para que refuerces los conceptos básicos y resuelvas los ejercicios propuestos. Recuerda, futuro Zuckerberg, que la teoría no sirve si no practicas. Así que te espero en el siguiente video.